Bienvenidos de regreso. Estamos llegando a la última sesión de la Asamblea Diocesana 2020, sesión C. Pero antes de presentarles a nuestros dos siguientes conferencistas, quisiera compartir con ustedes algunos información sobre los eventos en la diócesis de Grand Rapids para la comunidad hispana latina. Tendremos en el mes de octubre, los días 23 y 24, retiro para matrimonios. 23 y 24 de octubre, retiro para matrimonios. También tendremos formación en el liderazgo. Tendremos el entrenamiento reconociendo al extranjero, y este entrenamiento tiene dos partes. La parte 1 será en noviembre 13 y 14. Parte 1, 13 y 14. Y la parte 2, 4 y 5 de diciembre. Aquí tendremos el entrenamiento reconociendo al extranjero. Están cordialmente invitados. Y también a adelantarles que tendremos el día de formación litúrgica. Es un evento que tenemos anual también aquí en la diócesis. Este evento lo tenemos programado para el día 16 de enero. Día de formación litúrgica, 16 de enero. Nuestros eventos pues tendrán esta modalidad, van a ser virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, excepto, no, por el momento todos están en esta plataforma virtual. Así que esperamos que nos puedan también acompañar. Para encontrar más detalles, pueden visitar la página del Ministerio Hispano y ahí encontrarán toda la información para ustedes, para sus familias, para sus grupos parroquiales, para las mismas parroquias. O se pueden comunicar a través del correo electrónico a la oficina o también a los números que aparecen en la página del Ministerio Hispano de la Diócesis de Grand Rapids. Cierro ahora estos comerciales y doy paso para presentar a nuestros siguientes conferencistas. Tengo el honor de presentarles a la hermana Mariyut Cortés y al doctor Osvan Ospino. La hermana Mariyut Milena Cortés Restrepo nació en Yarumal, Antioquia, Colombia, y es la primera de 9 hermanos. Es miembro de la congregación Hermanas Misioneras Siervas del Divino Espíritu. Estudió la licenciatura en Psicología en Atlantic International University. Además, cursó la maestría en Boston College en estudios de liderazgo aplicados en este momento y se encuentran terminando su doctorado en psicología. Tiene una experiencia misionera de 14 años que incluye Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Actualmente, la hermana trabaja en la diócesis de Kalamazoo. Para la presentación de la hermana Mariyut, ella nos solicita que por favor tengan a su alcance un vaso con agua. Así que si se dan unos segunditos para traer ese vaso con agua que lo va a necesitar, ella lo explicará durante su ponencia. También después de la hermana Mariyut tendremos unos 10 minutos de preguntas y compartir grupal y de reflexión. Y enseguida viene el doctor Osvan Ospino. Es profesor asociado de Teología y Educación Religiosa en Boston College, Escuela de Teología y del Ministerio, donde se desempeña como presidente del departamento y director de programas de posgrados en el Ministerio Hispano. El doctor Ospino es el investigador principal de varios estudios nacionales sobre católicos hispanos. Actualmente está avanzando en un estudio nacional sobre las vocaciones católicas latinas. Ha escrito, editado 13 libros y más de 120 ensayos, académicos y generales. El doctor Ospino es miembro de comités directivos de varias organizaciones nacionales, incluyendo la Asociación Nacional de Educación Católica y la Academia de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos.
Así que les brindamos a ellos la más cordial de la bienvenida. Escuchémoslos con atención. Qué buenas tardes para todos. Para mí es una gran alegría estar con ustedes hoy, poder compartir este momento y sobre todo tratar de entrar en un momento de encuentro. Sí, es quizás difícil hablar de la palabra encuentro con la realidad global que estamos viviendo, pero aunque es un reto, es algo que nos exige más, se puede, se logra. Sí, miremos, pues, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de que hoy la tecnología nos ayude a que este sea un momento de encuentro, ¿sí? Entonces, los invito pues para que disfrutemos este momento. Es un momento que preparé con mucha alegría y que espero pues que a todos nos ayude y nos sirva. Lo primero que les quiero invitar a todos a pensar es en el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, que ha sido como lo que hoy ha movido este encuentro, esta asamblea, quien ha estado diciéndonos cómo hacerlo. Entonces, yo los invito a que pensemos en ese momento. Y para ese momento te invito a que mirando el vaso de agua que te invité que tuvieras ahí contigo, viendo ese vaso de agua que tienes allí, piensa y repasa, no lo vamos a leer porque el tiempo es corto, pero te invito para que pienses y repases ese texto de Jesús con la mujer samaritana. Piensa en Jesús que llega al mediodía con un calor en una zona desértica y ten tu vaso de agua allí contigo. Piensa en las palabras de ese texto bíblico, en lo que se dijeron, en lo que vivieron. ¿Sí? Darte unos cuantos, un momentito, no va a ser mucho, para que medites ese texto. Bueno, empiezo con una pregunta y es la siguiente. La tienes ahí en tus pantallas. Ahorita les invito para que miren en sus pantallas. Y la pregunta es, ¿en dónde sacio mi sed? ¿Sí? Quizás ver ese vaso de agua y quizás venimos de lunch, entonces no tenemos quizás tanta hambre o no tenemos sed, quizás sí, pero ver ese vaso de agua que tienes, quiero que te invite a eso y te haga esa pregunta, ¿en dónde sacias mi sed? Y lo vamos a hacer partiendo de la Sagrada Escritura y viéndonos, empiezo preguntándote por la sed, porque para poder encontrarte con los demás, un encuentro con Dios, es necesario también un encuentro personal. Entonces, es como el camino para ese encuentro. Empiezo con un encuentro con Dios, conmigo, y es a la vez un encuentro que se extiende a los demás. Y hay solo dos maneras para saciar nuestra sed. Una, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, es en manantiales de agua viva, es decir, en Jesús, en Dios, en la iglesia, en la doctrina, en lo que Dios me ofrece, esa es una, o en cisternas agrietadas, dice Jeremías 2:13. ¿Qué son cisternas agrietadas? Es cuando esa sed interior que hay en mí, voy y la sacio, no sé, en vicios, en ideas equivocadas, en frustraciones, en engaños, en mentiras, no sé, tú sabrás más cuál es esta cisterna agrietada. Pero para continuar con este momento, te pido que por favor en silencio miren las siguientes imágenes, date esa oportunidad, obsérvalas, más que mirar solo como desde afuera, es observa las siguientes imágenes. Piensa qué te generan estas imágenes que te estoy presentando en este momento. Deja que el color de las imágenes, la forma de las imágenes, te hagan sentir, te toquen tu corazón. Observa todo, no te quedes solo en lo más grande, obsérvalo todo.
Y yo creo que ya pudimos observarlo y pienso que nos pudo haber pasado lo mismo, ¿sí? Darnos quizás un poco de sed y quizás hasta deseo de tomarnos el vaso de agua que tenemos enfrente. Pues bien, ¿esto para qué te lo hago? Para que veamos la importancia que tiene el agua y en especial entre el encuentro, que es lo que quiero partir desde esta forma, el encuentro entre la sed y el agua. Yo digo, nada más rico que un vaso de agua cuando tenemos sed. Y cuando tenemos esa sed, que el agua sabe rica, que el agua siente ese deseo. Y lo voy a describir en nuestro encuentro con Dios, que es de donde quiero partir para poderme encontrar con los demás. Voy a simbolizarlo por la necesidad que tiene la sed del agua, ¿sí? Así, esto es como un símbolo. La sed del agua, así tiene que ser nuestra necesidad. Y voy a hablarte así muy someramente de lo que es la importancia que tiene el agua en nuestra vida. Y tengo algunos puntos en la pantalla. Voy a empezar con el primero. Dice, tu cuerpo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las funciones que desempeña. Por ejemplo, pueden haber muchísimas, pero estos son unos ejemplos. Tu sangre, que contiene mucha agua, lleva oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Sin oxígeno, todas esas células diminutas morirían y tu cuerpo dejaría de funcionar. ¿Sí? Miramos ese primero. Nos ayuda a que tengamos un buen oxígeno el agua. Otra cosa que hace el agua es que el agua va o se encuentra en una parte de nuestro cuerpo que se llama linfa y es un líquido que forma parte del sistema inmunitario, es inmunológico, es decir, lo que ayuda a que tenga defensas, a que yo pueda y sea capaz de luchar contra las enfermedades. Es decir, que si yo no tomara agua, mi sistema inmune sería más bajo. ¿Sí? Otras cosas que hace el agua. El agua es necesaria para que cada una de las células de nuestro cuerpo funcione. ¿Sí? Si yo no tomo agua, mis células van a funcionar menos. Otra cosa, ayuda a que la piel esté más hidratada. Pues lógico, si hay deshidratación, la piel se pone más seca. El agua, este es un tip, el agua disminuye el dolor de cabeza. Cuando tengamos un dolor de cabeza porque estamos estresados, cansados, si nos tomamos un vaso de agua, conscientes de que no lo estamos tomando, vamos a ver cómo vamos a mejorar. Otra cosa es que el agua ayuda a mantener la temperatura de tu cuerpo normal, hace que tu temperatura esté en un nivel normal. Eso hasta allí, solo te estaba diciendo la importancia que es para el cuerpo el agua. Es decir, cuando parto de lo que te acabé de explicar de la importancia del agua para decirte que lo siguiente, si no fuese importante el agua, nosotros no experimentaríamos la sed. Es lo mismo que ocurre en la cultura de un encuentro. Yo tengo que considerar importante el encuentro, necesario el encuentro para buscarlo, para desearlo, ¿sí? Entonces, si nosotros, nuestro cuerpo no pidiera el agua por todas las cosas que ya te acabé de decir y muchas más, no la buscaríamos porque pues, el agua como tal no es que sepa rica, no sabía nada, no tiene sabor, no tiene olor. Entonces, es por esto muy importante partir de que si yo quiero vivir una experiencia de encuentro, tengo que buscar el encuentro. Lo primero que me exige es una decisión personal, me pone a mí en esa decisión personal y tiene que ser esa necesidad que tiene la sed del agua. Entonces piensa eso, no nacimos para estar solos. El ser humano nació en una cultura de encuentro. Entonces tenemos que pasar primero por tener esa necesidad para buscar el encuentro. Pero ¿cuáles son los pasos o qué es lo que requiere todo encuentro? No solo un encuentro con Dios, pero todo encuentro, un encuentro con Dios, un encuentro con el hermano, un encuentro con mi comunidad parroquial, un encuentro conmigo mismo, requiere varias cosas, varios verbos que tengo en la pantalla, que fueron verbos que se ven en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué encontramos en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Lo primero, encontramos que Jesús la confronta. Y voy a decir textos así muy sueltos. Jesús la confronta cuando le dice, ¿dónde está tu marido? Sí, tráeme a tu marido.
le dice, es que ustedes no están adorando, le dice, es que deben adorar, y ella le empieza en el diálogo, le dice, en el diálogo, y le dice, pero es que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, y viene todo un diálogo donde ella se siente confrontada, es decir, donde te tocan y te mueven algo interior, algo que no querías. Otra cosa que hace Jesús, y que al Jesús hacerlo, es lo que nos invita a nosotros para toda cultura de encuentro, es la escucha. Jesús no solo la confronta, sino que también la escucha, y ella lo escucha a él, ¿sí? Entonces, para haber encuentro tiene que haber confrontación, tiene que haber escucha. Otra cosa es que Jesús le enseña, no la deja en el error. Jesús no la deja que piense lo que ella piensa, no, Jesús le dice, es que mira, va a llegar un momento en que van a adorar en todas partes, le dice él quién es, le explica todo. Jesús enseña y con la paciencia de un maestro. No la hace humillar, no la hace quedar mal, es que ustedes que no saben nada, ustedes que no sirven, no, Jesús le enseña, es maestro para ella. En la cultura de encuentro, nosotros tenemos que enseñar, pero también aprender. Es como ese binomio el que hay que manejar. En la cultura de encuentro con Dios, con el hermano, conmigo mismo, hay momentos en que soy maestro, pero hay momentos en que recibo también yo la formación. Una cosa que hace y que me encanta de este pasaje bíblico de Jesús y la mujer samaritana es que Jesús la desinstala, es decir, la mueve de lo que ella hacía es. Ella era una mujer tranquila de su pueblo, de Samaria, samaritana, llega al borde del pozo y ella ¿qué va? Va a agarrar el agua normal a mediodía para ir a cocinar, me imagino, organizar lo que tenía que organizar. Y llega un hombre judío, cuando los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien, y le empieza a preguntar, le pide que le dé de beber, le empieza a cuestionar, la hace moverse, incluso ella ya pierde por ese momento ese horizonte por el que iba, ella iba por agua material, pero ella encuentra en Jesús quien sacia su sed espiritual. Entonces, ¿qué hace? Ya no va y hace lo mismo, ya deja de simplemente ir por el agua como lo hacía quizás todos los días, quizás cada 2 días. ¿Para qué? Para ir a evangelizar, que de eso vamos a hablar adelante. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que quiero que meditemos? Es que Jesús la desinstala, la hace mover. Un encuentro que no te mueva no es encuentro. Un encuentro que te deje igual no es encuentro. Sí, entonces un encuentro que te confronta, un encuentro que te escucha, un encuentro en el que enseñas y aprendes. Un encuentro es cuando te desinstalas, cuando te mueves, ¿sí? Cuando sientes que tu corazón no piensa igual, no siente igual. Otra cosa que hizo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, o una cosa que no solo en este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, sino que hace todo encuentro, es que el perdón. Jesús la perdona, ¿sí? Jesús no la juzga, no la critica, él la perdona, la acoge, le da su amor, le dice, ve, llama a tu marido. Y cuando ella le dice, es que no tengo marido, le dice, bien has dicho, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Estas palabras que Jesús le dirige en este instante es una manera en que la hace sentirse perdonada, porque le dice, veo que eres un profeta y me has dicho lo que soy. Jesús la acoge, la ama, la perdona. En una cultura de encuentro, y todo lo hemos vivido en nuestras comunidades parroquiales, si tú no vas dispuesto al perdón, a darlo y a recibirlo, no entras en esa cultura de encuentro, porque cuando decimos encuentro ya te pone en salida, te pone en camino con otros, y donde habemos más seres humanos hay errores, hay momentos difíciles, hay tensiones. Entonces, para vivir una experiencia de encuentro es necesario ejercitarnos en la cultura y en el regalo precioso que Dios nos da del perdón. Él lo practicó. Otra cosa que hace Jesús con esta mujer es que la sana, y la sana no solo físicamente, por decirlo de alguna manera, sino que la sana interiormente, la sana del peso de su pecado, ¿sí? Ella había tenido 5 maridos, ella misma lo siente porque Jesús le dice, y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús, ¿qué hace con ella? Le da la dignidad, la restablece, la levanta, la busca, la sana. Nosotros en una cultura de encuentro, ¿qué tenemos que hacer con el hermano? Precisamente eso, sanar. Sanar al hermano que viene herido, sanar al hermano que viene angustiado, sanar al hermano que necesita un apoyo, sanar al hermano que se encuentra enfermo. Y no sanar que porque seamos médicos, no. Quizás la sanación que yo puedo darle a alguna persona en mi comunidad parroquial es una sonrisa,
acogerlo, saludarlo con bondad, no sé, preguntarle cómo estás. Sí, todos gestos que muestran la sanación. Jesús fue un hombre muy amable que sanó a esta mujer en el mero diálogo que tuvo. Este encuentro, un encuentro que a ella la sanó. Y lo otro que hace Jesús, que es la envía. Y no digamos que haya unas así, cuando le dice, ve y llama a tu marido porque él le quiere dar la salvación a su marido, también la está llevando, le está diciendo, ve, hazlo, tú anúnciame. Y de hecho es lo que la mujer hace. Esta mujer que hace, va y hace, y dice que predica y les dice a todos, vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que soy. Sí, entonces se siente enviada por él, se vuelve discípula misionera del primero, es discípula, está a sus pies, le escucha, se sacia su sed y luego que va y hace y busca para que otros vengan y sientan y vivan lo mismo. Mira, lo que es la cultura de encuentro, lo que hace es hacer que nosotros busquemos a otros que vivan lo mismo que nosotros estamos viviendo. Y aquí tengo otra pregunta y es, yo empecé diciéndote, ¿dónde sacias tu sed? Cada quien teníamos la respuesta y ahorita viene la pregunta, ¿de qué agua hay en mi vaso? ¿Sí? ¿Cuál es esa agua? Yo soy un agua, sí, un agua para dar de beber a quienes están en mi comunidad, en mi parroquia, en mi familia, en mi escuela, en mi colegio, no sé dónde estés. ¿Y qué agua hay en ti? ¿Qué tipo de agua eres? ¿Eres esa agua fresca que quita la sed? ¿O eres un agua que no gusta, un agua que cansa? Sí, yo te lo dejo a que tú te lo preguntes qué tipo de agua hay en tu corazón. Jesús está ofreciendo el agua viva y la decisión de entrar en ese encuentro es tuya. ¿Sí? La decisión de que tu agua se parezca al agua de Jesús es una decisión que solo tú tienes que tomar. No depende del párroco, no depende de las hermanas, no depende de tu esposa, de tu esposo. Es una decisión personal. Si lo aceptas, recuerda que pasará lo mismo que pasó con la mujer samaritana. Si tú le dices a Jesús, ok, sí, si das ese paso a ir al mediodía, no es al mediodía literal, de ir al mediodía a buscar en el pozo, cuando tú te das cuenta que tienes sed, que necesita y vas y la buscas en Jesús, Él va a hacerte lo mismo que la mujer, te va a confrontar, te va a escuchar, te va a enseñar, te va a desinstalar, te va a perdonar y te va a enviar. Ese es el camino como Jesús va a trabajar. Y cuando tú cuando tú vives estos regalos que Jesús te da, estos verbos que he estado manejando en este momento, tú también vas a ayudar a que otros se confronten, a que otros se escuchen, a que otros se enseñen, a que otros se desinstalen, a que otros perdonen y a que otros sean enviados. Entonces es bien importante ese regalo que Dios hace a través de la cultura de encuentros, ¿sí? Entonces, yo te invito, ¿cuál es mi invitación en este momento? Es bien simple, es bien corta. Te invito para que sacies tu sed, ¿sí? Desinstálate y sacia tu sed en Dios. No busques saciar tu sed en cisternas agrietadas, ¿sí? Porque vas a quedar con más sed. Si tú sacias tu sed en Dios, vas a tener la capacidad de encontrarte con los demás. Solo quien se ha encontrado con Dios es capaz de encontrarse con los demás. Y es más, solo quien se ha encontrado con Dios y ha hecho todo este proceso que ya te describí anteriormente, es capaz de tener la capacidad de entrar en encuentro con los demás. ¿Por qué? Aunque somos seres sociables, muchas veces el encuentro con los demás no es tan fácil, es difícil, pero quien ha encontrado en Dios cómo saciar su sed, es capaz de ir como lo hizo la mujer samaritana, que no le importó si le iban a criticar, no le importó que hubiera quizás mala fama, no le importó que fuera mujer en las condiciones difíciles de ese momento de su historia. Fue con mucha valentía, con entrega, y les dijo a todos, vengan a ver a uno que me ha dicho quién soy. Ojalá pues que nosotros en medio de esta pandemia, con los retos que tenemos, podamos encontrar también cómo ir y decirle a muchos, vengan a ver a alguien que me ha dicho lo que soy. Entonces, esa es la invitación que te dejo de ese encuentro con los demás. Piensa en el encuentro de la sed, piensa en ese vaso de agua, si ya no lo tomamos, qué bueno, pero piensa en ese vaso de agua que tenías enfrente y el deseo, cuando se siente en esas imágenes que veíamos de tierra tan seca, piensa cómo desea la tierra seca el agua
muchas personas están deseando una cultura de encuentro, están deseando que tú y yo seamos capaces de salir al encuentro de los demás. Entonces, esa es la invitación. Gracias por este momento. Ojalá que nosotros encuentre la iglesia, personas que vayan y digan, este me ha dicho lo que es. ¿Y quién es este? Jesús. Entonces, gracias por este momento.
Buenas tardes a todos los que están en esta presentación de la Asamblea Diocesana del año 2020 de la Diócesis de Grand Rapids. Mi nombre es José Monospino, profesor de Boston College, Teología y Educación Religiosa, como ustedes ya les han presentado. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de qué significa compartir la buena nueva con los demás. ¿Qué significa compartir la buena nueva de Jesucristo? En el año 2005, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica llamada Deus Caritas Est. Esto significa Dios es amor. Y en esa encíclica, el Papa Benedicto decía lo siguiente, comenzaba diciendo la siguiente realidad sobre el cristianismo. Ser cristiano no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Con estas palabras, el Papa Benedicto nos recordaba que el cristianismo no es algo que uno se imagina en una biblioteca o un grupito de personas se ponen a pensar, bueno, vamos a ver qué significaría el cristianismo y qué nos podemos inventar, cuáles reglas, cuáles normas, sino que el cristianismo es ante todo una experiencia de encuentro con Cristo Jesús. Es una experiencia de encuentro con Cristo Jesús, que es el Salvador, Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que es el resucitado. Y esa experiencia de encuentro tiene un carácter personal. Ahora bien, cuando decimos personal, nos estamos refiriendo a una experiencia no individualista, sino a una experiencia de carácter íntimo. La intimidad del encuentro consiste en reconocer que Dios está con nosotros, que Dios viene a nuestro encuentro y transforma, toca nuestras vidas. Y esa intimidad no es individualista, sino es personal y al mismo tiempo comunitaria. La vida del cristiano es ante todo una experiencia de intimidad con Dios personalmente y comunitariamente. Y eso lo encontramos o lo vemos a la luz de la manera como oramos, como servimos, como anunciamos nuestra fe, como construimos la comunidad. El encuentro con el Señor transforma nuestras vidas. El encuentro con Dios hace algo en nuestras existencias. Y es un esfuerzo que transforma no solamente nuestra manera de ver la realidad, sino la manera como actuamos. Así que cada vez que nos encontramos con el Señor, ese encuentro por medio del Espíritu Santo nos lanza a una nueva experiencia de fe. Es como cuando uno se enamora. Es como cuando uno descubre una nueva manera de vivir su vida que no solamente cambia uno de a poquitos o de a pedacitos, sino que uno es lanzado completamente a una manera de entender la vida de una manera nueva, con un propósito nuevo. Ahora bien, notemos dos dinámicas. La primera dinámica es, al hablar de esto, es que cuando decimos que estamos en relación con Dios, entonces lo que hacemos es damos testimonio de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo damos testimonio no tanto porque se nos antoja hacerlo, sino porque
el encuentro que hemos tenido con Dios nos mueve a hacerlo. Noten la doble dinámica. Por un lado, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por otro, porque Dios ha tocado nuestras vidas, salimos a dar testimonio. Entonces, esta doble dinámica básicamente se va generando la vida del discipulado. Hay un pasaje bíblico que se ha utilizado bastante en las tareas de evangelización y reflexiones sobre evangelización. Recientemente se utilizó en el proceso del 5º Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina, aquí en los Estados Unidos. Y es un texto tomado de la primera carta del Evangelio según de la primera carta de San Juan. Y dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Así que este texto le añade una tercera realidad, un tercer elemento a la dinámica que veníamos hablando. Decíamos que cuando tenemos un encuentro con el Señor, entonces hablamos de ese encuentro, damos testimonio. Segundo, porque hemos tenido el encuentro, se nos lanza a seguir dando testimonio. Y ahora, algo bien interesante, damos testimonio porque queremos que quienes nos escuchen tengan fe y al mismo tiempo sean personas que estén en comunión con Dios y con el resto de la humanidad. ¿Ok? Así que nos encontramos en esta dinámica, en una dinámica que tiene 3 elementos y que constantemente animan nuestra misión evangelizadora como discípulos misioneros. Con esto, que nos sirve como marco de referencia, entonces voy a compartir con ustedes 4 dinámicas que considero fundamentales o prácticas que podemos hacer para anunciar la buena nueva. Y son sencillas. El cristianismo es muy, muy sencillo y a veces lo complicamos nosotros. A veces lo complicamos con reglas, a veces lo complicamos con muchas teorías, con muchos conceptos. Pero la vida cristiana, que nace de ese encuentro con el Señor, es bien simple. La primera actividad o la primera manera de compartir la fe es bien simple. Habla de tu fe. Así de sencillo. Habla de tu fe. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, es importante que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras existencias. Dios habla en nuestra historia y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir con otros lo que ha hecho. Ahora, no necesitamos ser teólogos o tener títulos en teología, o no necesitamos tener niveles altos de sofisticación. A veces eso ayuda, pero lo único que necesitamos es nuestra historia y nuestras palabras. ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a los niños, a los jóvenes, a las personas que están a nuestro lado? Cuéntenle a estas personas lo que Dios ha hecho en su vida. Así de sencillo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha bendecido Dios? ¿Cómo te ha sostenido Dios? ¿Cómo te ha acompañado Dios? ¿Cómo ves a Dios obrando en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu país, en tu barrio? ¿Cómo te ve Dios obrando en todo momento de tu historia? Esto implica que nosotros, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de las convicciones que tenemos sobre Dios. Y eso, entonces, ya le añade un poquito más de complejidad al asunto, porque no podemos hablar de Dios simplemente con lo primero que se nos viene a la cabeza. Necesitamos saber, necesitamos estar preparados para poder hablar de Dios. Y eso exige que nosotros tengamos o seamos parte de una catequesis de adultos. Es bien interesante cómo nosotros muchas veces pensamos que la catequesis es para los niños, para los jóvenes o solamente para las personas que están en los colegios. Y los adultos, ya lo sabemos todo, ya no tenemos más catequesis. No,
necesitamos prepararnos. Cursos bíblicos, cursos de teología, ir a la universidad cuando sea posible, prepararnos de la mejor manera para poder hablar con convicción, para ir más allá de la historia personal. Y eso al mismo tiempo nos lleva a la idea de que en el momento en que hablamos de nuestra fe, tenemos también que responder a los desafíos de defender la fe. Ahora, ¿qué significa defender la fe? La tradición cristiana habla de esto en términos de apologética, pero hay que entender bien la apologética. La apologética no es simplemente el esfuerzo de probar a la otra persona que está equivocada, probarle que está equivocada y decirle, estás equivocado y entonces ahora te vas a ir al infierno. No, de eso no se trata la apologética. La apologética no se trata de golpear a las otras personas con la Biblia o con libros de teología o con documentos eclesiales. La apologética aquí no es una apologética de la discordia, sino es una apologética de lo que yo quiero llamar de el amor, la misericordia y la persuasión. En otras palabras, cuando hablamos de la fe con otra persona, tenemos que comenzar teniendo como punto de partida el hecho de que amamos a esa otra persona, que nos preocupamos por esa otra persona, que queremos el bien de esa otra persona. Y aun cuando estemos en desacuerdo, el amor por aquella persona como hijo o hija de Dios prima por encima de todo. Es una pedagogía, es una apologética de misericordia que invita a la humildad. A la humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que hay mucho que aprender, que quizás hay cosas que no vemos con mucha claridad y que es solamente a través del encuentro con la otra persona que podemos realmente apreciar ese tipo de conversación, que podemos crecer en la fe. Y es una apologética de persuasión en la cual no bajamos la guardia, sino que seguimos constantemente hablando. Persuadimos con el amor, persuadimos con la convicción, persuadimos con la certeza de que cuando hablamos de la fe hay mucho para descubrir. Yo llevo la mayor parte de mi vida estudiando teología, estudiando filosofía, leyendo muchísimos libros y muchas cosas. Y cada vez descubro que necesito aprender más y más y necesito seguir estudiando muchísimo más. Primera práctica sencilla, hablar de la fe, pero hablar con convicción y hablar de una manera que podamos dar sentido, de razón de lo que estamos creyendo. 2, celebrar la fe. Así de sencillo. Hay que orar. Orar. Un cristiano que no ora es un cristiano que está desconectado de la realidad de Dios, está desconectado de la experiencia personal con Cristo Jesús. Hay que orar. Y si tienes alguna duda, hay que orar. Y si estás alegre, hay que orar. Y si no sabes qué hacer, hay que orar. Y si no sabes qué decir, hay que orar. Y la oración es una conversación con Dios, como nos decía Santa Teresa de Jesús. Una oración que muchas veces no necesita mucha sofisticación, simplemente necesita nuestras palabras. Hay personas que dicen, yo no sé cómo orar. Entonces, pues comienza con lo más sencillo, comienza con quizás las palabras que ya sabemos, las oraciones que sabemos, el Padre Nuestro, el Ave María u otras oraciones. Hay personas que me dicen, bueno, yo ya recé 150 Aves Marías y ya recé 10 Padres Nuestros, ¿y ahora qué? Entonces digo, bueno, entonces ahora usa tus propias palabras. Comienza pequeñito, comienza pequeñito. Por ejemplo, comienza, gracias Dios mío por la vida. Gracias Señor por estos alimentos. Señor, perdona mis faltas. Señor, perdona mis debilidades. Dios mío, dame fuerzas. Esa es una oración. Y lo que importa es la intencionalidad y reconocer que somos parte de una comunidad de fe. Somos parte de una relación que transforma lo más íntimo de nuestro ser. Cuando hablamos de oración, hay que hablar precisamente de la misa. Hay que ir a misa. Necesitamos ir a misa todos los domingos. En los Estados Unidos, solamente entre el 20 y el 25% de los católicos van a misa de manera regular. Y esto, ¿cómo podemos identificarnos como católicos sin
participar de la celebración más importante de la tradición de la iglesia. Necesitamos entonces ser alimentados con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía en la misa. Lleven a sus hijos desde pequeños y se van a dar cuenta cómo ustedes como padres de familia van a dar el mejor ejemplo simplemente haciéndolo. No tanto diciéndole a los niños vayan a misa, sino ustedes yendo a misa con ellos y ya ellos se van a acostumbrar y van a entrar en el ritmo. Y celebrar, recibir los sacramentos, sin duda alguna, es parte de la vida de oración. Primera práctica, habla de tu fe. Segunda práctica, celebra tu fe. Tercera práctica, sencilla, construye comunidad. Y la construcción de la comunidad es algo que parece muy sencillo, pero a veces dejamos de hacerlo. Construir comunidad consiste en reconocer que no somos seres aislados. Construimos comunidad comenzando con la familia, como en la parroquia, los pequeños grupos. Hay que ir a buscar a otras personas. Algunos de nosotros nos queremos esconder en nuestras pequeñas esquinas y nos queremos esconder en nuestros hogares y queremos escondernos en nuestros pequeños grupos y simplemente decir, bueno, yo aquí me siento tranquilo o solo me siento tranquilo. Pero el cristianismo, el catolicismo no es para los llaneros solitarios. El cristianismo es una religión comunitaria. Por consiguiente, necesitamos salir a buscar al hermano y a la hermana y juntos construir una comunidad de fe. Las parroquias no se construyen solas, las diócesis no se construyen solas, los movimientos apostólicos no se construyen solos. Todos necesitamos tratar de reunirnos. Y la construcción de la comunidad eclesial nos lleva a la construcción de la sociedad. El cristiano tiene que involucrarse en la vida de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su estado. Necesitamos involucrarnos en la vida política, en la vida social, en la vida económica, porque es allí donde nosotros traemos la riqueza de nuestra fe y la ponemos al servicio de todo lo que estamos haciendo. Y por último, tenemos la cuarta práctica, que es lo que yo llamaría la práctica de ayudemos a otra persona, servir a otra persona, especialmente a los más necesitados. No es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y siempre vamos a encontrar a alguien necesitado. Vamos a reconocer que hay alguien que necesita de nuestra compañía, alimento, alguien que perdió el trabajo, un inmigrante que está solo, una madre soltera, un joven que está en una adicción, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos salir a servir a la otra persona y hay que ir a preguntarle a la persona, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Por qué? Porque cada vez que yo salgo al encuentro de la otra persona, reconozco a Cristo Jesús y su rostro en esa persona. Así que necesitamos crear comunidades, entonces que estén al servicio de todos, pero especialmente los más necesitados. Y a veces eso requiere definir qué prejuicios tenemos que nos impiden tener una comunidad que sea realmente comunidad de bienvenida. A veces se nos olvida que hay personas que no llegan a nuestras parroquias porque se sienten amenazadas o porque se sienten aisladas, porque se sienten rechazadas. ¿Cómo podemos hacer esto para que las personas realmente se sientan en casa al recibir, al estar en nuestras parroquias y comunidades? Así que tenemos 4 prácticas. La práctica de hablar de la fe, celebrar la fe, construir comunidad y 4, la práctica de servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Esto no me lo he inventado yo. Este es el currículo del cristianismo que se ha utilizado para evangelizar en los últimos 2000 años. La tradición cristiana usa palabras en griego para referirse a esto. Martiria, dar testimonio de palabra y de obra. Liturgia, que significa celebrar, la liturgia y momentos de oración. Koinonía, vida de comunidad, y diaconía. Así que, mis queridos amigos, les invito a que reflexionen a la luz de esta realidad. El encuentro con Cristo es un encuentro que nos lleva a, 1, dar testimonio de lo que hemos vivido y lo hacemos con alegría. 2,
Es un encuentro que nos lleva a seguir dando testimonio y anunciando lo que hemos vivido de una manera constante. Y 3, es un encuentro que nos recuerda que al hablar de nuestra fe, motivamos, inspiramos la fe en otras personas y les ayudamos a estar en comunión con Dios y con los demás. Y hacemos todo esto con alegría. Esta es una invitación a todos ustedes a ser discípulos misioneros alegres, con gozo, porque eso es lo que inspira el encuentro con Cristo el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía durante esta Asamblea Diocesana 2020. Acabamos de escuchar al doctor Ospino y queremos agradecerle su presentación de esta tarde, también a la hermana Meriyut, que estuvo con nosotros participando de las últimas sesiones de este día. Muchas gracias por la sabiduría de ambos que han compartido con nosotros y que seguramente todos estos elementos fortalecen nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con Cristo. Muchas gracias a ambos. Pues increíble, pero estamos llegando a la parte final de este día. A nombre del equipo organizador, queremos expresar nuestra profunda gratitud a cada uno de ustedes por su participación en este día. Queremos agradecerle a Dios por estar presente a lo largo de este maravilloso día de reflexión, de oración y de compartir. También daremos gracias a nuestro obispo David Walkowiak por su presencia y su apoyo. Gracias, sin lugar a duda, a todos nuestros presentadores, a todos nuestros panelistas, a todos los conferencistas. Y desde luego, un especial gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron desde sus hogares, desde las parroquias, en diferentes lugares. Gracias por estar con nosotros en este día. Por favor, les pedimos que consideren responder la evaluación con sus comentarios. Son muy importantes para nosotros y esto nos permite siempre mejorar los futuros eventos. El enlace de la evaluación la pueden localizar en el chat o en el correo electrónico que recibieron recientemente. Y antes de pasar a la oración final, les vamos a invitar a que disfruten un pequeño video donde se nos participa para que cada uno y se nos anima para que tengamos durante este tiempo 1 minuto de oración cada día, 1 hora de lectura de las Sagradas Escrituras cada mes y que también durante el año invitemos a una persona y la acompañemos a la Santa Misa. Vamos a escuchar este pequeño video con su mensaje. We come to the end of our day, Diocesan Assembly 2020 Encounter. We've learned, we've prayed, we've shared about our relationship with Jesus and how to share that with others. Deepening our relationship with Christ is a constant process, a day-to-day, week-to-week growth in love and knowledge with Christ. So where do we go from here? Diocesan Assembly 2020 Encounter invites us to a year of Encounter Plus One. Encounter Plus One is 1 minute every day, 1 hour every month, and 1 person this year. 1 minute. Encounter Plus One is 1 minute in silence with Jesus every day this year. Find or create a place. Put a timer on for 60 seconds and say, Jesus, I believe in you. Jesus, I hope in you. Jesus, I love you. Then be still and silent for 60 seconds. Listen. Encounter Plus One is 1 minute every day. 1 hour. Encounter Plus One is 1 hour every month reading sacred scripture. That's 2 minutes a day, 15 minutes a week,
Open your heart and your mind and listen to God's voice in sacred scripture. Encounter Plus One is 1 hour every month. One person. Encounter Plus One is one person invited and accompanied to Mass this year. Every Catholic in the diocese is invited to invite and accompany one person to Mass this year. Someone who's never been to Mass, or someone who hasn't been to Mass for a long time, or someone who thinks they're not welcome at Mass. Encounter Plus One is one person invited and accompanied to Mass by every one of us. I invite everyone to make this a year of Encounter Plus One. 1 minute every day, 1 hour every month, one person this year. Join us. God bless. Oración final. En su pantalla aparece la oración final. Los invito a pronunciar con fuerte voz nuestro agradecimiento a Cristo. Aquí voy a retomar el texto de Juan 4:25. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. Vamos a decir juntos esta oración que aparece en su pantalla. Los invito a que la pronuncien desde sus hogares, desde donde ustedes se encuentren, desde sus parroquias. Padre Todopoderoso, que enviaste a tu Cristo a llamarnos a la adoración verdadera y a comunicarnos tu amor inquebrantable. Envíanos tu Espíritu ahora, al reunirnos para encontrarnos nuevamente con tu Hijo. Muéstranos el rostro de Jesús, sacia nuestra sed de su presencia. Abre nuestros oídos a su desafío, para que, transformados por la gracia, podamos llevar a otros al agua de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Enseguida el Padre Eugene nos dará la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vete en paz. Gracias a Dios. Gracias, Padre Eugene. Y muchas gracias a todos. Gracias por haber estado esta tarde, durante este día, acompañándonos en la Asamblea Diocesana 2020 Encuentro. Hasta pronto.